este vídeo vamos a hablar de uno de los últimos diseños innovadores de blindados, el infame coloso ruso BMPT Ramka, más conocido por el público como Terminator. Bueno, pues en este vídeo colaboro precisamente con un canal que os invito a visitar que se llama Militarmente, pero de eso hablaremos luego. Por ahora, de lo que os voy a hablar es de la historia del BMPT Ramka, de si se va finalmente a producir en serie, de por qué se decidió hacer este diseño tan especial. Todo eso lo vamos a ver ahora, y comencemos por el desarrollo de este tipo de extraños vehículos. En los últimos 60 años hay dos conceptos de diseño blindado que han dominado la escena: los tanques y los vehículos de combate de infantería o VCI. Estos últimos, una evolución de los tanques ligeros dotados de cañones medios, un blindaje más bien delgado y que por encima de todo podían transportar infantería. Sin embargo, en las últimas décadas las guerras han alumbrado otras necesidades que se han materializado en blindados con nuevas filosofías de diseño. Por ejemplo, ahí tenemos al Nachmachon israelí, un vehículo soberbiamente blindado que transporta infantería, pero con una casamata estática rodeada de ametralladoras. En el fondo, el desarrollo de todo este tipo nuevo de vehículos obedece a una nueva forma de hacer la guerra. Es decir, hacía no tanto el tipo de guerra clásica era aquella en la que se enfrentaban dos ejércitos, dos estados con mucha fuerza. Sin embargo, a día de hoy ya vemos que las intervenciones tienden a ser contra actores no estatales, contra grupos terroristas, y eso da lugar a que surjan nuevas necesidades. Por ejemplo, ahí tenemos a los israelíes que han desarrollado híbridos entre tanque y vehículo de transporte de personal blindado, los famosos APCs, muy curiosos, como por ejemplo el Namer. Entonces, esa necesidad surge de querer proteger al máximo a tus soldados, de valorar sus vidas al máximo y de querer que mueran los menos posibles. Y eso supone ese paso. En el caso de Rusia, ¿de dónde viene la necesidad que da lugar al BMPT? Pues de una serie de guerras, sobre todo Afganistán, pero sobre todo aún más Chechenia, que es la que les hace pensar, oye, igual necesitamos un vehículo muy especializado en esto. Desde la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos habían diseñado blindados concebidos para ser fabricados en masa y para combatir en la estepa asiática o en la gran llanura europea. Sin embargo, acabaron siendo utilizados en dos escenarios muy distintos. En primer lugar, en Afganistán, donde los convoyes soviéticos que se movían por las carreteras de montaña sufrían constantes emboscadas. Como los muyahidín afganos atacaban desde las alturas, los tanques no tenían ángulo de elevación suficiente como para defenderse. Para suplir esta carencia, se desplegó un número cada vez mayor de VCI BMP-2 con un cañón automático con 60 grados de elevación, y además se adaptó el blindado antiaéreo Shilka a la versión Afgansky, a la que se le retiró el radar. Recordemos que como el Shilka estaba diseñado para derribar aeronaves, era capaz de elevar sus cañones muy hacia arriba. Bueno, recordemos sobre todo la primera guerra de Chechenia. El ejército de la nueva recién nacida Federación Rusa está destartalado, la Unión Soviética ha desaparecido, es un periodo de reformas durísimo que afecta particularmente a las Fuerzas Armadas de Rusia, y de hecho es un periodo en el que, salvo algunas unidades, el ejército es muy poco operativo. Claro, resulta que en Grozny las columnas de tanques rusos entran a la ciudad, entran en masa, un poco, bueno, pues como había planificado hacer la guerra el ejército soviético, con grandes masas de blindados, pero claro, blindados del 94, cuando Rusia está en un estado muy malo y van muy desorganizados. ¿Qué ocurre? Que en Grozny los chechenos les zumban y se cargan unas gigantescas columnas de blindados prácticamente al completo. Claro, de aquella batalla y de otra serie de acciones que se dieron lugar durante aquella guerra, los rusos se dan cuenta de que efectivamente hay que continuar el desarrollo de un vehículo que permita enfrentarse y que esté especializado en combatir insurgencias. ¿Y qué implica combatir insurgencias? Pues vigilar varios ángulos, porque así como en la guerra convencional normalmente el ejército enemigo va a llegar de frente y por tanto lo que hay que proteger es el frontal y tus fuegos, sobre todo tu cañón, va a estar orientado a la zona frontal. En el caso de este tipo de conflictos asimétricos, los ataques vienen desde atrás, desde adelante y desde los lados en un porcentaje similar, lo que implica que tú tienes que poder orientar tu fuego a distintas direcciones, cubrir distintos ángulos y estar más blindado en todos los flancos.
Esto lleva al BMPT claramente, en particular poder cubrir con tus fuegos ángulos muy distintos. Ángulos pensando en cubrir el flanco derecho y el izquierdo, pero también ángulos pensando en cubrir el arriba del edificio, abajo del edificio. Esta es un poco la idea que subyace, poder controlar varias zonas a la vez, sabiendo que el ataque es más probable que te venga de manera aleatoria o impredecible. Todo lo anterior se tradujo en el deseo de contar con un nuevo blindado especializado en luchar contra las nuevas amenazas, y así se empezó a experimentar. El trabajo fue encargado al Bureau de Ural Wagon Zavod, que inicialmente estableció dos líneas de trabajo. La una pasaba por aprovechar el chasis de los míticos T-72, mientras que la otra propugnaba fabricar un nuevo chasis que era una evolución de la del T-72. De la primera línea de trabajo surgió el prototipo Object 787 que veis en la imagen. Un T-72B modificado con dos brazos entre comillas, cada uno de los cuales estaba dotado de un cañón y 6 cohetes termobáricos. Sin embargo, la poca practicidad de la disposición de los cañones y el problema de municionarlos en combate le hicieron un diseño poco prometedor. Respecto a la segunda línea de trabajo aparecieron el Object 781 y el Object 782. En este caso la base era la misma, una barcaza altamente modificada de T-72 que incorporaba sendos lanzadores de granadas automáticos AGS-17D. En los modelos de BMPT hay 5 carristas o tanquistas, como decís en Sudamérica. Entonces, claro, esto es un paso enorme. Pensad que los blindados del futuro van a tener 3 o 2 tripulantes y van a tener además la posibilidad de ser usados sin tripulación. Los soviéticos fueron los primeros ya en los 60 en incluir cargadores automáticos y dejar en 3 la tripulación, y de repente sacan un blindado que es para 5 personas. Un tipo de diseño que no se veía prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial o antes. ¿Por qué? Bueno, pues esta es una tendencia que no se da porque se considera que hay inteligencia artificial, que no se da en el mundo en general, porque se considera que hay inteligencia artificial y que por tanto no hace falta tener a tantas personas, y además los soldados profesionales son muy caros para los ejércitos, porque, bueno, de hecho el ejército español, la mayor parte de los gastos son salarios. Entonces, ¿por qué de repente ahora sacar un vehículo así? Bueno, pues porque es un vehículo especializado contra guerrillas que viene de una época en la que la Unión Soviética, gracias a su sistema de reclutamiento, y la propia Rusia tenían cadetes a mansalva, entonces la mano de obra era muy barata, cosa que ha cambiado. No obstante, hay que decir, la forma en la que tienen que estar repartidas las tareas, un solo señor para manejar un lanzagranadas automático que se mueve en un ángulo relativamente poco pronunciado, está muy bien. Es decir, tiene que ser más eficiente en proporción que en otros blindados, ya que puede centrarse mucho en su tarea, se reparten las guardias entre 5 tripulantes en vez de entre 3 o 4, y eso al final significa que la tripulación está más fresca, es más eficaz. Así que la diferencia real entre el Object 781 y el 782 estribaba en su armamento. El 782 poseía una disposición más convencional, con una torre equipada con un cañón de baja velocidad de 100 mm y una ametralladora también coaxial. Por el contrario, el Object 781 montaba 2 torretas separadas con un cañón automático y un par de misiles. Sin embargo, la sobrecarga de trabajo para el artillero y/o para el comandante y el hecho de que las torres podrían acabar entrechocándose suponía una complejidad excesiva, en particular para la doctrina existente y para el entrenamiento. Así que finalmente triunfó una tercera línea de diseño, la del Object 199, que en este caso abogaba por modificar notablemente barcazas de T-72 que ya estaban fabricadas, es decir, no fabricar barcazas altamente modificadas, sin usar las que ya existen y modificarlas. Bueno, ya a finales de los 90 aparece el Object 199, el verdadero prototipo del Terminator. ¿Y cuáles son las características de este vehículo? Bueno, pues son muy claras. En primer lugar, permite hacer las posiciones típicas de un blindado de una manera muy cómoda. Es decir, las posiciones típicas de un blindado son en observación, donde lo único que se asoma es el periscopio del comandante, y el BMPT lo que tiene arriba del todo es el periscopio del comandante, así que está muy bien pensado para ocultar todo el vehículo y que solo el comandante pueda observar y que sea muy difícil detectar al vehículo, claro.
Luego tienes la otra posición, que es la de hull down, que llaman los ingleses, con la barcaza a cubierto, en la que asomas únicamente tu torre o tu estación de armas. Para eso está muy bien pensado también el BMPT. Es muy característico, es único de este vehículo el tener dos cañones automáticos. Aparte de eso, tiene dos misiles Sturm, que son los que llevan los ejércitos, los helicópteros rusos, bien hecho ahí para homogeneizar materiales, no tener demasiados tipos distintos de misiles. Y también tiene una especie de blindaje propio de los T-80UM, algo distinto para la nueva barcaza. Y por supuesto, contar con dos lanzagranadas AGS-17D en esa barcaza modificada y fabricada originalmente en el vehículo, por supuesto. La idea de adoptar a la barcaza con dos lanzadores de granadas automáticos en el chasis y una estación de armas posiblemente buscaba poder cubrir numerosos ángulos en caso de combate urbano, de tal manera que, por ejemplo, los lanzagranadas cubrían las plantas bajas de un edificio, mientras la estación con los cañones automáticos cubriría las plantas más elevadas. Junto a esto, se han añadido 4 misiles Sturm de largo alcance, con un doble propósito, ya que pueden servir para que el BMPT se defienda en entornos de guerra convencional, a la vez que con una cabeza termobárica pueden ser usados para disparar a las guerrillas a larga distancia e incluso para hacer la labor de eliminar a los equipos antitanque enemigos. ¿Y por qué dos cañones, como hemos planteado antes? Yo la verdad no tengo una respuesta clara, es un hecho muy sorprendente. Normalmente cuando un arma lleva dos cañones es porque hay una ventana de oportunidad y tiene poco tiempo para derribar su objetivo. Los aviones suelen tener dos cañones, por ejemplo, porque como van a realizar un ataque a tierra, pues necesitan concentrar mucho fuego en el menor tiempo posible. Las piezas antiaéreas lo mismo, como tienen que darle a un avión que va muy rápido y tienes poco tiempo para disparar, pues intentas disparar la mayor cantidad de proyectiles posibles, y por eso a veces veréis piezas de 2, 3 y 4 cañones. Pero en un vehículo diseñado para el combate terrestre es muy raro. Es verdad que hay varias cuestiones. El BMPT no tiene torre, tiene una estación de armas, lo que significa que la tripulación no accede directamente a los cañones desde el interior del vehículo. Es decir, que si uno de los cañones se encasquilla, tú no puedes salir a arreglarlo, aunque sea una bobada, tú no puedes hacerlo. Entonces, puede ser que si esto ha dado problemas, y no me extrañaría nada, la verdad, que tener dos cañones pues te dé más seguridad, ¿no? Mitad de probabilidades de que tengas un problema. También es verdad que puedes reducir el desgaste de los dos cañones, ¿no? De alguna manera irlo compensando. Primero desgastar uno, luego el otro, y así tardas más tiempo en tener que cambiarlos. Otra cosa es incluso darle un propósito específico a cada cañón, es decir, que uno lleve munición de alto explosivo y el otro lleve munición de metralla, y puedes hacer una combinación antipersonal muy curiosa. O igual en un combate más convencional contra blindados enemigos te interese una munición contra la infantería enemiga y otra munición para penetrar blindajes. No lo sé, es la verdad solo una idea. Y hasta ahora han aparecido hasta 3 versiones del BMPT. En primer lugar, el Terminator 1, que veis en la imagen. En segundo lugar, el BMPT-72, una versión abaratada del BMPT dotada de una estación de armas modernizada y que sigue la filosofía de reciclar los chasis de los tanques T-72 sin modificarlos, de tal forma que obviamente no cuenta con dos lanzadores de granadas. Por último existe el BMPT-3, el más caro y mejor de toda la saga, ya que combina la barcaza original modificada con los dos lanzadores de granadas junto a la nueva estación de armas modernizada del anterior, del BMPT-72. El BMPT-3 además ha sido desplegado en el país innombrable con cierto éxito. ¿Por qué se hace el BMPT-72? Porque es más barato y más probable venderlo. Al final, T-72 en el mundo hay a patadas. Entonces, bueno, no es implanteable que tú consigas efectivamente vender en un país que ya tiene T-72 un vehículo que usa la misma planta motriz, el mismo tren de rodaje, es decir, todo lo mismo, de tal manera que las piezas que te sirven para reparar un T-72 te sirven para reparar un BMPT con esa estación de armas. Y lo único que tendrías que hacer es cambiar el entrenamiento del artillero, que en vez de usar una torre con un cañón, tiene que usar esta estación de armas con misiles y cañones automáticos. Vale. Bueno, eso es relativamente comprensible. Entonces lo que se busca con este vehículo es hacer una versión que permita homogeneizar mejor la logística, que no tenga tantas peculiaridades propias y que esté abaratado.
Por último, lo cierto es que han sido pocos los países que han comprado el Ramka, a pesar de que no son pocos los que han mostrado cierto interés. Las compras se han materializado en el caso de Rusia en una adquisición simbólica del producto, unas pocas unidades. En el caso de Kazajstán se ha adquirido apenas una docena. Y por último, en el caso de Argelia, aunque aún no se ha confirmado exactamente la cantidad de blindados que va a adquirir el país, es posible, aunque de nuevo hay que tomarlo con mucha precaución, que llegue a sumar varios centenares de unidades. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Es un buen vehículo el BMPT? ¿Merece la pena? Yo entiendo que como vehículo en sí, es decir, ¿esto es bueno para esa misión? Yo diría que sí. ¿Qué es lo mejor? Posiblemente de lo que tengan los rusos yo diría que es lo mejor, porque está muy especializado en una cosa. Además es un vehículo equilibrado, que tiene cierta capacidad para defenderse de otras cosas y que al llevar esos misiles pues puede defenderse, incluso hacer misiones, digamos, contra misiles antitanque, por así decirlo, a larga distancia. Entonces es un vehículo muy completo. La pregunta es, y este es el verdadero problema que tiene el BMPT y el motivo por qué no se ha conseguido exportar, ¿merece la pena que un país que ya tiene un montón de tanques compre este vehículo? Y la versión buena, la más especializada en guerrilla, tiene 5 tripulantes, requiere un entrenamiento distinto, simuladores distintos, requiere muchas cosas distintas. Entonces, claro, teniendo VCIs que te hacen este papel más o menos y tanques que te hacen el mismo papel más o menos, ninguno de los dos seguramente lo hace tan bien, pero básicamente sí. ¿Merece la pena que ejércitos que tienen cientos y cientos de T-72 o materiales de este estilo, o BMP-2 o todo eso, les merece la pena cambiar todo eso, adoptar una doctrina nueva y comprar un montón de estos vehículos que por otra parte en un conflicto más serio con otro estado van a tener mucha menos utilidad? Pues yo creo que ahí está la cosa, es decir, per se es buen vehículo, para lo que está pensado es muy buen vehículo. El problema que tiene es que a la hora de la verdad no es práctico y esto es una cuestión de economía. Ya hay otras cosas que aunque no hagan el mismo papel lo hacen casi igual, un poco peor, y ya están compradas, ya están amortizadas y son mucho más baratas. Ahí está un poco, yo creo, el quid de la cuestión. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. De nuevo, en el canal Militarmente se ha hecho otro vídeo a su vez que trata la parte más técnica de este blindado, es decir, los cañones, los misiles, qué capacidades tienen, todo eso. Así que os voy a dejar un enlace ahora al final del vídeo, un enlace en la descripción, un enlace en los comentarios, para que le echéis un buen vistazo al canal Militarmente.